Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bien, mire, me invitaron a compartir una serie de conferencias sobre el asunto de la Biblia. Y yo había preparado esta cuarta presentación para hacer el cierre de lo que en la semana íbamos a estar viendo, que después se concentró al día de ayer. No voy a dejar de presentarla, voy a presentarla con algunos matices por la celebración tan especial de este día. Y para quienes nos acompañaron saben esto, pero voy a repetirlo para beneficio de todos los demás. Hemos afirmado en primer lugar en nuestra presentación que la palabra de nuestro Dios, el Dios que habla, tiene autoridad. Ese fue el primer asunto. Y hemos demostrado en segundo lugar que esa palabra que Dios ha comunicado es confiable y explicamos las razones. Pero en este día en especial, hermanos, hermanas, debemos preguntarnos, ¿cómo llega esa palabra al corazón de la siguiente generación? O sea, es una pregunta que debemos hacernos, porque tenemos una gran responsabilidad. Cada generación tiene sus particularidades. Cada una es muy específica y ciertas características que la distinguen. Y permítame contarle esta anécdota, y lo voy a contar solamente porque me lo contó un pastor argentino, amigo mío, y me dijo él lo siguiente: una niña de su iglesia en el Día de la Madre se le quedaba viendo a su mamá y estaban sentadas y volteaba y la miraba y seguía otra vez en el culto y al rato volteaba. Y la mamá se da cuenta. Y entonces la mamá voltea, le sonríe. Hola, hijita. Y la niña volteaba y suspiraba. ¿Qué pasó, hija? Mami, es que cuando yo crezca, yo quisiera ser como tú. Ay, mi hijita, y la abraza y se sonríe. Y continúa. Al rato la niña otra vez vuelve y hace exactamente lo mismo. Entonces la mamá voltea, se da cuenta que le está mirando, le sonríe y la abraza y le dice: ¿por qué me estás diciendo a cada rato que tú quisieras ser como yo? Dice: ay, mamá, es que cuando yo crezca, yo quisiera tener una hija como la que tú tienes. Me lo contó un pastor argentino. Yo no sé qué tenga que ver eso. Para que cuando yo crezca tenga una hija como la que tú tienes. Y aquí precisamente, hermanos, es donde cobra relevancia nuestra pregunta. Porque si Dios ha hablado, ¿cómo puede llegar esa palabra al corazón de la nueva generación? Y yo quiero invitarle a que leamos su palabra, por favor. Aquí vamos a fundamentar la reflexión de esta mañana. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, al que le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Y dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Escuche, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Hemos entonado cantos en adoración a ti, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu bondad, sobre todo tu gracia y tu misericordia, porque descendiste del cielo, encarnaste, Señor. Tú eres la revelación suprema de Dios mismo. Tú eres el verbo que se hizo carne. Y en esta mañana queremos, Señor, tú que has hablado al paso de la historia, nos hables también a nuestros corazones y a nuestras mentes en esta mañana. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vivimos en una época, amados hermanos, que está completamente saturada de voces. Escuchamos voces por aquí, voces por allá, voces que opinan, voces que interpretan. Hay abundancia de voces, voces que prometen, voces también tristemente que confunden. Hay una gran variedad de voces. Nunca antes en la historia de la humanidad, mis amados hermanos, nunca antes el ser humano había experimentado estas dinámicas. Nunca antes el ser humano había tenido tanto acceso a la información. Hay una gran multitud de voces y sin embargo, nunca antes había estado tan desorientado respecto a la verdad. En medio entonces de todo ese ruido constante, surge una pregunta que es fundamental. ¿Habrá acaso alguna voz verdaderamente confiable? Porque hay muchas voces. Y bien nos hace a nosotros preguntarnos en medio de toda esa acumulación y disponibilidad de información instantánea. En esta generación, cuando se ha perdido y se ha caído en el relativismo de la verdad. Tú dices que tienes una verdad, esta es mi verdad, esta es la mía, esta es la otra, y cada quien tiene la suya. Pero Dios tiene una voz, y esa voz comunica, y esa voz dice, y esa voz es autoritativa, y esa voz es la verdad, es la que nunca cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Entonces, ¿hay una voz que es verdaderamente confiable en el mundo de las voces? En primer lugar, entonces, amados hermanos, nosotros observamos que la Biblia tiene historia. La Biblia no surgió en el vacío. No apareció así momentáneamente, sino en el tejido mismo del tiempo. A través del tiempo Dios fue revelándolo. Dios habla, Dios se comunica desde el jardín del Edén. Dios con su voz creó todo. Dijo Dios sea la luz. Dios habla con el poder de su palabra. Habló a los profetas. El texto sagrado eso dice. Dios habiendo hablado. En segundo lugar, comprendimos que no todos los libros poseen la misma autoridad. El canon nos muestra que hay una voz que ha sido reconocida como divina. Y en tercer lugar, afirmamos que esa voz no es irracional, porque la Biblia puede sostenerse frente al análisis histórico, textual y racional. Sin embargo, y aquí se encuentra el punto decisivo. Todo ese recorrido nos coloca entonces a nosotros frente a una realidad ineludible. Esa es una realidad, es inevitable y nos confronta. Nos confronta con esa realidad. Si la Biblia es verdadera, entonces ya no podemos permanecer neutrales. Si esa voz que estamos escuchando es verdadera, no podemos permanecer impávidos. O sea, algo tenemos que hacer, porque la Biblia, amados hermanos, no fue dada para ser simplemente estudiada. La Biblia no fue dada simplemente para ser estudiada. La Biblia no fue dada simplemente para ser conocida. O sea, es un medio. La Biblia fue dada
para ser escuchada, y no solo para ser escuchada, la Biblia fue dada para ser obedecida. Porque esa es la voz autoritativa de nuestro Dios. Y es precisamente entonces en este punto donde el texto de Hebreos nos confronta con una afirmación contundentemente breve, pero absolutamente radical. Dios ha hablado. Dios ha hablado en la historia. Entonces estamos hablando de la continuidad revelacional. Eso dice el autor, Dios habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras. El autor comienza entonces diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y quisiera que nos detuviéramos ahí un poco, nada más con eso, esa parte del texto. Porque esta frase, amados hermanos, encierra una verdad profunda. Dios no ha permanecido en silencio. Desde el principio, Dios ha sido un Dios que se comunica. No es una fuerza impersonal ni una idea abstracta. Es un Dios que habla. Es un Dios que se revela. Es un Dios que se da a conocer. Ahora bien, yo quiero que usted note, porque el texto sagrado señala que lo hizo muchas veces. Muchas veces. Y también subraya diciendo, y de muchas maneras. Esto implica entonces, amados hermanos, una progresión, una diversidad, una paciencia tremendamente divina mostrada por el Padre. Dice que Dios habló a través de sueños, Dios habló también a través de visiones, Dios habló a través de sus leyes, Dios habló a través de la historia, Dios habló a través de la poesía, Dios habló, mis amados hermanos, a través de los profetas, habló en el desierto, habló en el templo, habló en el exilio, habló entonces también en la restauración de Israel. En otras palabras, Dios entró en la historia. Y eso confirma precisamente lo que hemos venido estudiando. La Biblia no es un libro caído del cielo sin contexto. Es el testimonio de la intervención de Dios en la historia humana. Palabra que comunica. ¿Con qué propósito? Lo ha hecho. Sin embargo, nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente, esta revelación. No era una revelación final, una revelación progresiva, era una revelación preparatoria. Esa revelación era como una luz que iba aumentando en intensidad, era como una promesa que iba a tomar finalmente forma. Dios ha hablado en la historia, pero también sigue hablando en el contexto del hogar. Allí en la familia, a través de las generaciones, Dios sigue hablando. Dios ha usado a padres y particularmente Dios ha usado especialmente a las madres. Y en este día estamos conscientes de eso. Por eso yo quiero hacer esta aplicación particular. Porque Dios sigue utilizando a las madres como instrumentos sagrados, madres que enseñan la palabra. Dios usa sus vidas para guiar a sus hijos. Por eso aquella niña quería, cuando creciera, ser como su mamá. Se lo dijo en el contexto de la iglesia, porque los niños están aprendiendo del ejemplo que nosotros les modelamos. Los niños están levantando también ideas y articulan palabras, las que oyen, las que escuchan, las que ven.
qué gran impacto hacen las madres en las nuevas generaciones. Dios sigue hablando y de muchas maneras. Y las madres como instrumentos de Dios no solamente son usadas por Él para enseñar y transmitir a las nuevas generaciones, que es la pregunta que estamos tratando de responder. Ante la gran cantidad de voces, ¿cómo podemos nosotros definirlo? A través de la Biblia, que es la verdad. Pero esas madres transmiten esos contenidos bíblicos a sus hijos. Madres que oran en silencio. Madres que invierten el tiempo orando por sus hijos. Yo soy una persona altamente bendecida. Fui el primero en conocer al Señor Jesús en mi familia. Yo tenía 18 años cuando conocí al Señor. Más tarde el Señor me llama al ministerio, a los 30 años de edad. Y entonces yo quiero decirle que yo estoy en el ministerio por culpa de mi suegra. ¿Sabe por qué? Porque mi suegra oraba porque todos sus hijos le sirvieran al Señor. Y mi suegra oraba por sus hijos desde que estaban en su vientre. Ella ya está con el Señor, pero ella daba testimonio. Y mi esposa, siendo la segunda en la tercera de seis hermanos, dice que ella se acuerda cómo su mamá también oraba por los más pequeños antes de que nacieran. O sea, ella se acuerda. Y oraba que sus hijos pudieran tener una mujer que les acompañara en el ministerio, que sirvieran juntos en el ministerio. El efecto de una madre orando porque las hijas que Dios le diera tuvieran un esposo a quien el Señor le llamara también a su servicio. Y por eso pues yo estoy aquí. No le he hecho la culpa a mi suegra, yo lo digo de broma, ¿no? La mujer más linda, hermosa, querida, amada, que hasta antes de conocerle yo, el primer encuentro que tuvimos, o sea, una gran recepción y una aceptación. Una mujer que siempre se preocupó por mí en todos los aspectos, sobre todo los aspectos espirituales. Ese es el impacto que una mujer puede hacer, y Dios utiliza y sigue utilizando a las madres. Estoy aquí por el resultado de las oraciones de una madre que oraba porque sus hijos e hijas y sus compañeros que Dios les diera le sirvieran al Señor. Y esos son los instrumentos de Dios, hermanos, instrumentos poderosos que a veces no hay reconocimiento público, pero están siendo utilizadas formando a los niños. Dios en su palabra lo dice muy claramente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro que esta es una aplicación para los padres también, no solamente para las madres. Pero ¿qué potencial tienen las madres? Son las que comparten más tiempo con sus hijos. El padre normalmente sale a trabajar. La mamá normalmente se queda en casa con sus hijos. Pasa más tiempo con ellos. Y un ejemplo de esto, mis amados hermanos, es Timoteo. O sea, la Biblia atestigua el efecto que tuvo en aquel joven el tener una abuela como la que tuvo y una madre como la que tuvo. ¿Cómo fue formado él? Por su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo le recuerda eso. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y muchas madres han sido el primer eco de la voz de Dios, porque son instrumentos en las manos. Si usted ha tenido la bendición de crecer en un hogar cristiano con una madre cristiana, probablemente usted pueda decir: yo doy testimonio de eso. Yo, que no tuve esa bendición, doy testimonio de eso por el ministerio de mi suegra. Finalmente mis padres llegaron a conocer al Señor, ya están ahora en su presencia.
Pero el texto continúa diciendo que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, por medio de Jesucristo. Aquí ocurre un giro así decisivo. Dios ya no había hablado solamente a través de mensajeros, ahora habla a través de su propio Hijo, el Verbo encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. La revelación entonces alcanza el punto máximo y culminante de la revelación de Dios. Esto significa entonces que Jesucristo no es simplemente un maestro. Por supuesto que lo es y con mayúsculas, pero no es simplemente un maestro. No es un maestro más dentro de la historia, no es un líder religioso más. No es un profeta entre muchos profetas. No. No es una voz adicional ante la multitud de las voces, no es una voz adicional en el coro de las religiones, no es una voz más. Él es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios, es el Verbo que se hace carne. Es la misma palabra de Dios y Él es el autor mismo de esa palabra. No solamente la palabra, pero el autor de esa palabra. Él es el Verbo encarnado que descendió del cielo. Por eso nuestro corazón se llena de gratitud, porque entre la multitud de voces podemos entonces discernir una que vale la pena escuchar. Cristo es la palabra final de Dios. En estos postreros días, dice nuestro texto, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es la palabra final de Dios. En Él estaba la vida. Por Él fue todo hecho y por Él subsiste. El autor de los Hebreos, amados hermanos, en este texto que estamos analizando, lo describe con una densidad teológica extraordinaria, porque Él es el heredero de todo. Eso es Cristo, el que nos habla. Él es el agente de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Él es el agente de la creación. Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Eso es el Señor Jesucristo. Es la imagen misma de su sustancia. Es quien sostiene todas las cosas. Es quien efectuó la purificación de nuestros pecados. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro salvador. Él es nuestro redentor. Nos libró de nuestros pecados. Él es el primero y es también el postrero. Él es el que multiplicó los peces y también los panes. Él es el que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos. Él es el que hizo caminar al que no podía, hizo que viera el que no tenía la capacidad de hacerlo. Dio vista a los ciegos. Entonces observe usted, por favor, el movimiento: creación, revelación, y luego después vemos la redención. Y todo, la creación, la revelación y la redención converge en Cristo Jesús. Porque siendo igual a Dios, no estimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice la Biblia, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y continúa diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por esa razón, y no por ninguna otra más. Por esa razón, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Esa es la voz del Dios que nos sigue hablando. Dios habla. Dios ha hablado y ha hablado en Cristo. Y Él sigue hablando en esta hora y le dice a usted, si acaso nunca lo ha hecho, ese Dios al que la Biblia describe. En breves palabras he tratado de decir eso. Pero es ese Dios que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. En la multitud de las voces hay tantas promesas, pero aquí hay una voz que es digna de ser escuchada. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Promesa de nuestro Dios. El que a mí viene, Él dice, yo no le echo fuera. Si no lo ha hecho, prepare su corazón, hable con el pastor, con alguno de los líderes y ellos le van a guiar. Pero Dios ha hablado también con autoridad. Es una normatividad en la Escritura. Si Dios ha hablado y si ha hablado de manera definitiva en el Hijo, ¿eso significa que ya terminó el tiempo, hermano? ¿No? Es que ayer me confundieron con eso. Y yo decía, no, me faltan todavía 20 minutos, 54 segundos, ¿verdad? Sí, gracias, hermanos. Los que estuvieron ayer saben de qué estoy hablando. Entonces, si Dios ha hablado y si ha hablado de manera definitiva en el Hijo, entonces, amados hermanos, aquí hay una implicación en esta verdad. Porque si Dios ha hablado y ha hablado en el Hijo, esa palabra entonces tiene autoridad porque no le está dando cualquier otro. Entre todas las voces que se escuchan, ahora con las redes sociales, tantas voces y así al instante llegan de todas partes. Pero si esa es la voz de Dios y si Dios habla y si Dios se comunica y si Dios está diciendo, hay que prestar bastante atención y tiene algunas consecuencias y algunas implicaciones, porque esa palabra tiene autoridad. No le está diciendo cualquiera, le está diciendo Dios mismo. Y si Dios es el que está hablando, no es una sugerencia, es una indicación que hay que seguirse. Y si Dios le está dando, no es una opinión como la que cualquier otra de nosotros pudiéramos tener, opiniones. Y llenamos el universo de voces. No es una opinión más. No es una propuesta entre muchas otras que circulan en las redes. No es eso. Es la misma voz del Creador. Por eso la estudiamos, porque es la voz de Dios. No solamente la estudiamos, por eso la enseñamos. No solamente por eso la enseñamos, por eso hemos decidido invertir nuestra vida en predicar esa palabra. Y todo hijo de Dios debiera de tomar muy en serio ese mandato de parte de Dios. Miren, aquí está la evidencia. Todo poder me ha sido dado a mí, tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo lo dejé, descendí en la tierra, porque el último enemigo del hombre, que es la muerte, ha sido vencido. Estoy delante de ustedes. Tomás, que lo dudabas, mete tu mano en el costado. Tengo toda autoridad. El último enemigo del hombre, que es la muerte, ha sido vencido. Tengo autoridad completa en el cielo y en la tierra. Como derivado de eso, por consecuencia, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa voz tiene que ser escuchada. Pero cuando es escuchada, no solamente debe ser escuchada, debe ser obedecida. Bajo la promesa del que dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma voz del Creador. Aquí se conecta entonces lo que hemos visto sobre el canon. La Biblia no es solamente una colección arbitraria de escritos religiosos, no es eso. El canon, amados hermanos, es el reconocimiento de aquellos textos que dan testimonio verdadero a la revelación de Dios. Por consiguiente, entonces, como resultado, cuando abrimos la escritura, no estamos simplemente leyendo palabras humanas,
una opinión más. No estamos haciendo eso. Estamos confrontados por la misma voz de Dios. Y esto entonces transforma completamente nuestra relación con el Señor. Tiene que transformar. Ya no es simplemente un libro que estamos leyendo. Ya no somos nosotros quienes evaluamos la Biblia. Es la Biblia la que nos evalúa a nosotros. Ya no somos nosotros quienes juzgamos su contenido. Es la Biblia en su contenido el que juzga nuestras vidas. Es Dios mismo. En una cultura, amados hermanos, donde el ser humano quiere ser la medida de todas las cosas, la Escritura nos recuerda que hay una autoridad superior. Y esa autoridad superior se llama Señor Jesucristo. Esa es la autoridad superior, el Señor Jesucristo, ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ante esta realidad que emana de la verdad de Dios, entonces, amados hermanos, hermanas, en un mundo donde tantas voces quieren formar a nuestros hijos, porque abundan las voces, la madre cristiana entonces decide qué voz tiene autoridad en su lugar. No oigo a las hermanas que digan amén. Aunque no digan, yo sé que la voz de ustedes es la que tiene autoridad. Y que digan amén los hermanos. No quieren decir, aunque no lo digan. Es la mera mera. Es la mera mera. Es la que manda. La voz que gobierna el corazón del Hijo. La voz que gobierna el corazón del Hijo determina el destino del Hijo. Ustedes, amadas hermanas, como instrumentos de Dios, tienen un gran privilegio para formar a sus hijos y una gran responsabilidad. Y en medio de ese ministerio, ustedes cuentan con la gracia y el poder de Dios. Lea su Biblia, reflexione en ella, enséñela a sus hijos y verá qué clase de personas ellos llegarán a ser. Dios ha hablado con verdad. Este es respecto entonces al asunto de la confianza existencial. Porque tenemos que decir que esa autoridad no sería suficiente si no fuera confiable. Es Dios que habla, es la opinión de Dios, es la instrucción de Dios, es la dirección de Dios. Pero hemos visto que la Biblia no solo reclama verdad, sino que la sostiene. No solo reclama autenticidad, sino que la define. Su transmisión es confiable, su contexto histórico es verificable, su mensaje es coherente, su testimonio es consistente, sus palabras son verdad, sus palabras son espíritu, sus palabras son vida. Y dijo el Señor Jesús, por tanto podemos descansar en ella. Y esto es crucial, porque la vida está llena de incertidumbre. Está llena de incertidumbre. Hay decisiones complejas que tenemos que tomar en el curso de la vida. ¿Cómo las tomarán nuestros hijos? Nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? Nos enfrentamos frecuentemente a crisis personales. ¿Quién de nosotros está exento de ellas? Las cuestiones en la vida a veces son tan inciertas. Si hay crisis personales, pueden ser de trabajo, pueden ser de salud, de todos los aspectos emocionales, físicas, económicas, de todo tipo. Hay crisis personales, hay conflictos morales. Nosotros vivimos en una sociedad, amados hermanos, que está a la deriva. Y hay presiones culturales. Nuestros hijos las enfrentan en las escuelas, nosotros mismos en la sociedad. En medio de todo esto, entonces, la palabra de Dios se presenta como eso, como el fundamento sólido, firme,
como la roca firme que Él promete ser. Porque no cambia con las modas. Es confiable. Porque no dejará de ser verdad lo que es hoy. Sí proviene de la palabra de Dios, porque la verdad no cambia. La verdad, para ser verdad, es verdad ayer, es verdad hoy y será verdad en el futuro. No cambia. La verdad es absoluta, la verdad no es cambiante. La verdad no cambia de acuerdo a la moda. La verdad no la determina la sociedad. La verdad la determina el que ha creado al hombre y a la mujer. Con todas estas corrientes, hermanos, ahora que son los grupos ABCD, se les acabó el abecedario, ¿no? En donde cada quien escoge lo que quiere ser. No, Dios muy claramente en su palabra dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra lo creó. Usted tiene la oportunidad de escuchar muchas voces, pero usted tiene la decisión de escoger a cuál voz le hace caso. La voz de Dios, Dios sigue hablando. Dios no se equivoca. En medio de todo esto, la palabra de Dios se presenta como eso, firme, porque no cambia con la moda, no se adapta a las ideologías, no se diluye ante la presión cultural, permanece. Por eso el creyente, el Hijo de Dios, no solo estudia la Biblia, sino que confía en ella. Es nuestro fundamento. Muchas madres a veces viven con incertidumbres, pero yo quiero decirle que hay algo en lo que usted se puede apoyar y algo que no cambia. La palabra de Dios permanece. La misma palabra lo afirma diciendo: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Quiero decirle, amada hermana, en este Día de la Madre, qué gran responsabilidad. Pero la madre cristiana no necesita saberlo todo. La madre cristiana no necesita saber todo. Lo que sí necesita es confiar en la palabra de Dios, que le da la guía y le da la dirección. Es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios, mis amados hermanos, que es espíritu. La palabra de Dios que salva, la palabra de Dios que santifica, la palabra de Dios que da vida. Bendita palabra de nuestro Dios. La palabra que no se vive en casa difícilmente transformará fuera de ella. Es ahí en el seno. Dios ha hablado entonces en la historia, lo ha hecho por medio del Hijo y lo ha hecho con autoridad y verdad. Luego entonces, eso tiene una implicación y una consecuencia. Nos introduce al último punto de nuestra reflexión. Dios sigue hablando hoy. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteriores tiempos nos ha hablado por Dios. Pero Dios sigue hablando hoy. No habló solamente allá en los caminos polvorientos de la Jerusalén hace ya 2 milenios. Hoy mismo Él sigue hablando. Llegamos a ese punto culminante de esta presentación. Dios sigue hablando hoy. Si Dios ha hablado en la historia, si ha hablado por el Hijo, si Dios ha hablado con autoridad, si Dios ha hablado con verdad, entonces Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra. Y esto cambia completamente todo. Completamente todo. Porque la Biblia deja de ser solamente un documento y se convierte en una voz presente. Dios habla hoy. Cada vez que se abre la Escritura, Dios habla. Es palabra de Dios. Cada vez que se proclama el Evangelio y se predica al Señor Jesucristo, Dios sigue llamando. Dios habla. Cada vez que la palabra de Dios es entendida, Dios confronta con nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros anhelos y los encausa. Y aquí está precisamente el punto decisivo ante esta realidad, porque toda revelación demanda respuesta. No es solamente para ser escuchada,
No es solamente para ser entendida, es para ser vivida. Demanda una respuesta. No podemos escuchar y permanecer igual. Cuando escuchamos la voz de Dios, tiene que cambiar. Dígame usted cómo reacciona o cómo reaccionaba su niño cuando estaba chiquito, ¿no? Cuando escuchaba la voz del papá que llegaba. Si se había portado mal. Particularmente si se había portado mal. Y si se había portado bien, pues también escuchaba y reaccionaba de manera diferente. Salía a correr, a encontrarlo, a abrazarlo, porque sabía que lo iba a felicitar, ¿no? Le iba a dar a lo mejor un premio, un dulce. Pero si se había portado mal, escuchaba la voz y va a reaccionar también, pero de manera diferente. Va a querer ir a esconderse, ¿no? Va a querer ir a protegerse de quien abogue por él. La mamá que a veces dice, no, déjalo, pobrecito. Eso yo lo viví, yo no sé usted. Pero hay una reacción. Cuando Dios habla, mis amados hermanos, es que Dios está esperando que nosotros reaccionemos. Exige algo. Y la primera cosa es escuchar con atención. Cuando escuchamos con atención, entonces va a crear en nosotros una convicción. Y cuando crea una convicción en nuestra vida, amados hermanos, eso nos lleva al siguiente paso, porque nos conduce a creer con convicción. Con convicción nos lleva a obedecer con decisión. Con decisión. Y cuando usted obedece con decisión, le lleva finalmente a proclamarla con pasión. Con pasión. Usted apasionadamente quiere que todo el mundo conozca lo que usted ha conocido. Apasionadamente usted abraza esa verdad y quiere compartirla con otros. Apasionadamente usted recibe una bendición y quiere que sea y se cumpla la voluntad de Dios. Vete lejos de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, porque el principio de Dios no cambia, sigue siendo ese mismo. Te bendeciré y tú serás bendición a todas las familias de la tierra. Dios nos bendice para que seamos bendición a otros. Y si escuchamos su voz, debemos de reaccionar, debemos de actuar con pasión, porque tenemos una convicción. El punto más importante aquí, mis amados hermanos, en el Día de las Madres, es el Día de las Madres. Me llevaron a la iglesia, me dijeron que fuera, que iba a haber una celebración y se la pasaron hablando nada más de la Biblia, que conmigo. Este es el punto más importante. Escuchen, mamás, también papás, hijos, jóvenes, todos los que estamos aquí, escuchemos por favor. Dios sigue hablando y nunca se le olvide. Joven, a lo mejor usted está haciendo ya planes para casarse. A lo mejor ya está casado. A lo mejor usted tiene a sus hijos que ya se casaron. En cualquiera que sea la situación, esto tiene una aplicación. Dios sigue hablando y no lo olvide. Muchas veces esa voz de Dios se va a escuchar primero en casa. Concluyo con esto. Antes de que el mundo hable a un niño, antes de que el mundo le hable a un niño, oiga, alguien me dijo una vez, dice, es que ustedes ahí en la iglesia lo que hacen es dedicarse a lavarle el cerebro a los niños. Y yo me quedé así pensando, ¿no? Y luego reaccioné y dije, pues, ¿cómo está eso? Esa es su opinión. Pero bueno, ya que esa es tu opinión, yo te voy a decir una cosa. Y se la quiero repetir a usted. Cuando usted escuche eso, no haga caso. Hay muchas voces y este mundo quiere lavar el cerebro a sus hijos. Este mundo tiene una voz y tiene una retórica y quiere lavar el cerebro a sus hijos a través de discursos, a través aún de los mismos libros en la escuela, los libros de texto. Quieren lavarle el cerebro a sus hijos.
no se detenga de utilizar el libro que tiene fundamentos sólidos de un Dios que habla a través de la historia y responda con eso, porque yo decidí hace muchos años hacer esto. Si la sociedad va a venir a lavarle el cerebro a mis hijos, yo prefiero lavarle el cerebro a los míos, diciéndoles que es más importante que generar riquezas, es generar un valor espiritual. A las señoritas que el mundo les anda tratando de lavar el cerebro, diciéndoles que lo más importante es desarrollar belleza física y atraer a los hombres, lávele el cerebro desde pequeño y dígale que lo más importante es desarrollar belleza interior y espiritual para agradar a nuestro Dios. Si el mundo le dice que es más importante generar las riquezas, lávele el cerebro a su hijo y dígale que hay otros tesoros celestiales que son más importantes, que el moho y el orín no corrompen, y que un día allá en el cielo podrán verificarlo. Si le dicen que le lava el cerebro a los niños, yo le digo, use la palabra de Dios para lavarse, porque son principios éticos y de conducta que van siempre a guiar a una sociedad por un camino mejor. Amados hermanos, gracias por su atención. Llegamos a la conclusión con 35 segundos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.